tardes a todos nuestros televidentes y bienvenidos una vez más a nuestro programa 35 milímetros. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, aprovecho para contarles que hoy vamos a hablar del cine en Antioquia, del desarrollo de la historia y los logros y la proyección que este ha tenido durante los últimos años. Así es, Daniela. Aparte de eso, tendremos una invitada bastante especial, experta en el tema, pero va a estar más adelante con nosotros. Bueno, y aparte de eso vamos a tener 3 notas importantes de unos jóvenes de quinto semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes nos cuentan brevemente qué es el cine y desde diferentes perspectivas. Claro que sí, es que para el programa 35 milímetros es importante que todos nuestros televidentes conozcan las realizaciones, las oportunidades que hay de realización de cine y de proyectos en nuestra ciudad. Bueno, y para entrar en el tema es importante saber que los hermanos Vicente y los hermanos Francisco y Doménico fueron quienes introdujeron como algunos documentales y fueron como los que iniciaron en la industria del cine, los orígenes, ¿sí? Sí, yo tengo un dato que supe hace poco y fue que en 1915 el primer largometraje que se lanzó al aire fue el asesinato de Rafael Uribe Uribe. A partir de ese largometraje se dispararon la apertura de cines en todas las ciudades del país. Bueno, pero de esto vamos a hablar más adelante con nuestra invitada especial, así que ustedes no se muevan, vamos a dar un corte de comerciales y ya regresamos. Así como ellos, tú también puedes reinventar tu momento ICE. Anímate ya a participar del concurso Mi Momento ICE. Entra a nuestra fanpage de Antioqueño ICE con el hashtag Mi Momento ICE y entérate. Antioqueño ICE, reinventa tus momentos preferidos. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Bueno, y después de este corte de comerciales, en 35 milímetros ya está nuestra invitada. Antes de que la conozcan, les voy a contar un poquito sobre ella. Es docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de la materia de imagen, da imagen 3, da imagen 4, 6 y además realización argumental. La hoja de vida es, mejor dicho, es también coordinadora del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y también del Cine Ciudad Medellín. Ella es Adriana Mora. Hola Adriana, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno Adriana, todos estamos como interesados en empezar con el tema del cine, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo podríamos estar hablando de los primeros intentos de cine de ficción en la ciudad? Digamos que yo creería que los primeros intentos de cine en la ciudad son de finales de la primera década del 20, estoy hablando de 18, 19, y que ya en la década de los años 20, entre 1920 y 1930, aparecen las primeras películas, los primeros cortometrajes, entonces uno tendría que decir que durante la primera década del 20 aparece la producción de cine en Medellín de una manera sistemática. Adriana, ¿y cuáles fueron los primeros pioneros del cine? ¿Guionistas, empresarios? Yo diría que los pioneros sobre los que existe una huella real, una huella tangible, una huella además que sigue siendo muy importante para el cine colombiano, son los hermanos Acevedo, que son los que terminan haciendo el primer largometraje
antioqueño del que queda copia, que está restaurada, que se llama Bajo el cielo antioqueño, que es, digamos, una de las películas emblemáticas de la edad silente del cine colombiano, porque además casi todo ese cine colombiano silente se perdió, se quemó, se perdieron los negativos, se dañaron los negativos, y Bajo el cielo antioqueño es una de esas películas largometraje que resiste bien. Bueno, yo tengo una duda. No todas las personas vivimos la llegada del cine de una forma igual, pues para todos. Una experta como usted en el cine, ¿cómo recuerda, cómo vivió la llegada del cine a nuestra ciudad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo para usted y para la ciudad en aquel entonces? Pues a mí no me tocó, pero lo que sí sé es que el cine en el momento en el que llega pues es una verdadera novedad. Ustedes y los espectadores tienen que saber que el cine es el primer medio audiovisual que llega a la historia de la humanidad. Digamos, cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX llega el cine, es la primera vez que la imagen se mueve. Sí. Eso significa que para todo espectador que vivió o que estuvo en esa época era una novedad, una sorpresa, un gesto casi mágico, pues que esta especie de cintas y de películas se movieran y la imagen en movimiento cobrara vida. Era una experiencia casi mágica. Adriana, eso debió haber sido muy chistoso, esas personas que miraban el cine, que no les tocó como a nosotros, que tienen efectos, que las sillas ya se mueven, todo este cuento. ¿Cómo surgió el cine mudo? Entonces, ¿cómo era como ese impacto de las personas ver que el cine, eso que es tan entretenido, pero que no se escuchaba? Pero yo creo que en esencia es lo mismo que cualquier espectador contemporáneo siente la primera vez o que se le mueve la silla, o la primera vez que entra a una sala 3D, o la primera vez que tiene una experiencia novedosa, porque para ellos era una experiencia novedosa. Sí. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, eso de que uno se siente en una silla y se te mueve la silla, que es una absoluta novedad hoy, para ellos lo que era una novedad era todo el gesto. Entonces, casi que la misma sorpresa y casi con la misma inocencia que yo diría un niño hoy va a cine o un adulto hoy va a cine. Y a propósito de esos inicios, ¿de pronto sabe cuál es el primer largometraje producido en Medellín? El primer largometraje es Bajo el cielo antioqueño. Es el primer largometraje porque es la primera obra, digamos, de gran formato. Además de ser la primera obra de gran formato, es la primera superproducción que se hace en Colombia. Bajo el cielo antioqueño es una película que dura 2 horas, una película que sube todos los presupuestos que hasta ese momento tenía el cine colombiano. Digamos que es no solo el primer largometraje antioqueño, sino la primera gran superproducción del cine colombiano. Adriana, bueno, Dale. ok. Adriana, ¿y cuándo se funda el primer cine club en Medellín? Bueno, el cineclub sí es un fenómeno muy posterior, porque el fenómeno cineclubista es un fenómeno de mediados del siglo XX, o sea, es un fenómeno que llega en Europa hacia finales de los 40, comienzos de los 50, y que en Colombia empieza a tener un efecto hacia mediados de los años 60 y sobre todo en los años 70. Y el primer gran cineclub que se monta en Medellín es el cineclub de Medellín, pues, que tiene, digamos, su edad de oro en la década de los años 70. Bueno, y desde ese momento que me está hablando de la época de los 70, ¿por qué se iniciaron los ciclos de cine en la ciudad? ¿Con qué objetivo? Yo creo que los cineclubs, 2 asuntos importantes que tal vez el público contemporáneo no tiene tan claros. Hoy las películas se ven todas por la red, por el DVD, bueno, hay forma de acceder a casi cualquier película de la historia del cine. Si nos trasladamos a los años 60 o 70, eso no era así. El cine solo, porque tienen que pensar que el video es una tecnología de los años 70 y que se comercializa en los años 80. O sea, eso significa que en los años 70 no había video. Eso significa que las películas solo se podían ver en las salas de cine y solo se podían ver en 35 milímetros. Eso significa que toda la gente joven de los años 60 y los años 70 no vio las películas, sino que leyó sobre las películas. Entonces, la gran función de los cineclubs era que esas películas clásicas de la historia del cine se vieran. Entonces, lo que pasó con el Cineclub de Bogotá, con el Cineclub de Cali, con el Cineclub de Medellín, era que era un grupo de jóvenes que querían ver esas películas de la historia del cine, y esa es la razón por la que los cineclubes empiezan a organizar ciclos
dónde la gente va a ver el cine. Pero según lo que usted me está contando, en parte se ha disminuido como la cultura de las personas que vayan a cine, que se tomen el tiempo de ir a cine, a verse una película, por el fácil acceso que hay ahora de meterse a internet, de buscar una película. Completamente, completamente. No solo para el cine colombiano, sino en general para el cine mundial. Digamos que la sala es la pantalla menos importante de las múltiples pantallas que tiene hoy el cine. Cuando usted piensa en la televisión, cuando usted piensa en internet, cuando usted piensa en una cadena como Netflix, cuando usted piensa en el DVD, eso habla de que el cine hoy tiene múltiples pantallas y que la pantalla grande, la pantalla de la sala de cine, sí es hoy por hoy una pantalla menos importante. Sirve para la difusión, para la gran movida mediática, pero es una pantalla cada vez menos importante. Bueno, yo prefiero ir a cine. ¿Ustedes prefieren en la casa o alquilar o prefieren ir a cine? Yo prefiero ir a cine. Yo también. Totalmente, las crispetas, todo este cuento de uno ir con los amigos, todo esto es bacanísimo. Bueno, en estos momentos vamos a ir a una nota de las que les estábamos contando hace un momento de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre la preproducción que debe tener un cortometraje. Así que no se muevan y vamos a ver esta nota. 3, 2, 1, acción. El productor es el dueño de la película, es el gerente del proyecto. Una película es una gran empresa. El presupuesto promedio de una película en Colombia está alrededor del $1.000.000, es decir, más o menos 1.900 millones de pesos. Entonces es el productor el que tiene que responder económica y jurídicamente por esa película. Los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de rodar una película o de producirla es tener el presupuesto. Para mí es fundamental que cuando concluyo la etapa de preproducción o incluso antes, en la etapa de desarrollo, yo tengo que tener por lo menos el 90% del presupuesto ya conseguido. Si no tengo ese 90% del costo total del presupuesto, no inicio rodaje de una película, nunca. Porque para mí sería lamentable como productor que esa película se quedara en la mitad del camino. 3, 2, 1, acción. Es una historia de ciencia ficción y suspenso. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Medellín y lo estamos realizando para una materia que se llama realización argumental. Es de 8º semestre, entonces digamos que es como el proyecto para finiquitar la carrera, ¿cierto? En este momento estamos en nuestro primer día de rodaje de 2 días. El cortometraje tiene una duración aproximada de 13, 14 minutos. Apenas estamos empezando, vamos con la segunda escena. Eso ha sido un proceso que hemos empezado inclusive desde mucho antes de iniciar el semestre, porque primero se tiene que empezar con el guión, luego, bueno, yo soy la productora, entonces luego tenemos que empezar a conseguir todos los recursos para llevar a cabo todo esto que ustedes ven. Los equipos, la alimentación, los actores, el transporte, pues absolutamente todo. Entonces en eso llevamos un proceso más o menos de 3 meses. Esto es muy a la carrera porque es un proyecto universitario. 3, 2, 1, acción.
La ciudad de Medellín en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, un crecimiento grande en cuanto a producción cinematográfica. No equiparable nunca a cómo se mueve, por ejemplo, Cali o Bogotá, pero últimamente ha habido mucho más auge de producciones en Medellín. Bueno, y en esta nota que acabamos de ver nos damos cuenta cómo es de importante el trabajo en equipo para realizar un cortometraje y una preproducción. Así que cuando todos estemos realizando una preproducción debemos repartirnos nuestros papeles y nuestros cargos en orden. Bueno, yo no sé usted, Daniela, pero yo estoy aprendiendo mucho. Sigamos con Adriana. Adriana, retomando el tema, para usted, ¿cuáles han sido y cuáles son las nuevas compañías que están surgiendo en Medellín? Bueno, a partir de la ley de cine y el agregado de la producción extranjera en Colombia, se ha ido dando el fenómeno de la multiplicación de casas productoras en la ciudad, porque realmente este es un país muy centralizado y todo el fenómeno cinematográfico sucedió siempre en Bogotá y Cali también ha tenido un papel importante. Uno tendría que decir que eso ha crecido, que productoras como Contento, que productores como La Ventana, y que otras productoras más pequeñitas han ido abriendo un espacio para que se pueda producir cine en Medellín, teniendo claro de que nos falta mucho, que con respecto a ciudades como Bogotá o incluso a ciudades como Cali todavía nos falta, pero sí es cierto que hemos crecido en la cantidad de productoras. Es que en Bogotá hay demasiado talento, pero yo considero que en Medellín también hay demasiado talento. Claro que aquí hay muy pocas academias de actuación, que pues tengo Efraín Arce Aragón, el Teatrico, o sea, son específicas, pero en Bogotá obviamente por ser la capital es más grande y hay más oportunidades de trabajo. Adriana, ¿qué directores antioqueños han logrado llegar a los grandes festivales de cine y ganar grandes premios? Básicamente tres. El gran director del cine colombiano por reconocimiento y prestigio, yo creo que sigue siendo Víctor Gaviria. Sí. Indiscutiblemente su cine es un cine que ha logrado dejar una huella muy importante en el cine colombiano y una huella muy importante del cine colombiano en el mundo. Un poco porque Víctor no ha podido volver a rodar, en este momento está rodando, su cine ha perdido, digamos, contacto con el público joven, pero evidentemente es el director antioqueño más importante. Después de Víctor uno tendría que decir que Carlos César Arbeláez es el director más importante, ahí está terminando su segundo largometraje, esperemos que sea un éxito. Y Simón Mesa, que es este joven antioqueño que estudió en Londres con una beca de Colfuturo, sí, y que acaba de terminar un cortometraje que se llama Lady, y que ese cortometraje ostenta el premio más importante que película colombiana alguno que se haya ganado, y que tengo mis dudas de que una película colombiana se lo vuelva a ganar con prontitud, porque tiene la Palma de Oro, mejor cortometraje en el Festival de Cannes. Wow, pero yo me quiero devolver un poquito a lo que usted me estaba diciendo acerca de Víctor Gaviria. A mí personalmente me parece que la temática de Víctor Gaviria es muy actual y muy juvenil. ¿Por qué se refiere usted que está perdiendo? No, creo que como no rueda desde el 2005, sí, la gente más joven no tiene la sensación, o sea, no es un director que tenga una película hoy, con el que la gente, que sea constante. Que sea constante. Entonces, un poco es como pasado. Su nueva película creo que es la película más esperada del cine colombiano. Creo que no hay una expectativa con ninguna otra película que con la película de Víctor, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda de que una película como Rodrigo D., que una película como La Vendedora de Rosas, que Sumas y Restas y todos sus cortos y medios son parte fundamental de la historia cinematográfica de este país. Bueno, tendremos que esperar. Víctor a ver Gaviria, la película. Excelente director, tendremos que esperar. Cuando no tiene conocimiento. Pues él está rodando. El invierno no le ha ayudado. Digamos, el invierno le ha caído mal, porque Víctor además rueda en escenarios naturales, entonces la lluvia juega en contra. Pero si todo sigue marchando, debiera tener material grabado para el año entrante. Yo no sé, a mí me surgen muchas dudas de lo que me está hablando.
¿qué tanto puede afectar, por ejemplo, el clima en la producción de un proyecto Muchísimo, audiovisual? porque como Víctor no rueda en estudio, entonces en estudio como estamos nosotros aquí, no importa si llueve y hace sol, pero claro, si yo estoy rodando en un barrio y en mi guión no hay lluvia y yo no puedo dejar que las cámaras se mojen y los actores y la lluvia me interfiere con la acción, entonces yo tengo que esperar a que escampe para poder rodar. Y como él está rodando en un barrio de invasión, en los barrios de invasión además no hay asfalto, es barro, no se puede caminar, entonces, claro, te afecta completamente. Adriana, y como habíamos dicho anteriormente, en Medellín hay demasiado talento, solo que no se les da como la oportunidad en algunos casos, porque no estoy diciendo que en todos. Las universidades, ¿de qué forma apoyan a los estudiantes con el talento que tienen, supongamos, los cineastas o los que tienen ese fuerte para hacer guiones o directores? Yo creo que pasa una cosa y es que Bogotá sí ha tenido tradición de escuelas en formación de gente que estudia cine. Nosotros no. Nosotros tenemos facultades especializadas en otras cosas. Habría que decir que hay 2 programas ahora que tienen un énfasis mayor, lo que no significa especificidad, y que entonces eso se siente. Y que curiosamente, y van a creer ustedes y los espectadores que estoy diciendo una contradicción, pero no es así. Si bien la figura de Víctor es muy importante, quizá la más, me parece que también a la gente más joven le ha costado superarlo, porque uno tiene que superar al maestro, y creo que ha costado superar la estética de Víctor. Yo voy a hacer otra pregunta para que vamos a ver una nota también muy importante acerca del cine. Adriana, yo quiero saber qué requisitos, bueno, no, antes, qué eventos se aproximan de cine para Medellín. De cine para Medellín, yo creo que el cercano y más inmediato es el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que no es cine colombiano, es un festival temático de orden más académico y festivo que otra cosa, y que el gran evento para el cine colombiano se aproxima en febrero, entre finales de febrero y comienzos de marzo, que es el Festival de Cine de Cartagena, que sigue siendo, digamos, el gran evento a nivel festivales en el país. Listo, bueno, estaremos pues pendientes de lo que nos dice. Ahora vamos a ver, Adriana y Daniela, pendientes, una nota acerca de la industria del cine independiente en la ciudad. El cine nació como espectáculo y diversión en el que se aplicaban los descubrimientos de la época. Al mismo tiempo, un verdadero arte desde sus comienzos. El cine, también desde su inicio, es documento de la vida de la época. Estas 3 características, la documental, la artística y la festiva, las ha conservado en el tiempo y en la ilusión de todos los que se implican en su mundo, los que lo fabrican y los espectadores. Es una empresa que tiene más de 80 años en el mercado, tiene 38 multiplex abiertos a nivel nacional. A finales de los 80 introdujo ese concepto de multiplex, que eran complejos de más de 4 o 5 salas de cine en una misma ubicación. Hoy por hoy Cine Colombia apoya mucho el cine independiente. Por eso últimamente se ve que las películas colombianas han tomado mayor furor que anteriormente, cuando salía de pronto una que otra película anual. Hoy salen más de 5 o 10 películas anuales colombianas. La proyección de las películas actualmente se ha modernizado mucho, más que todo por el tema de costos. Anteriormente la empresa Kodak de fotografía era la que generaba todos los rollos de las películas. Como todos saben, pues Kodak quebró porque todos los productores cinematográficos dejaron de producir estos rollos para distribuir las películas en discos duros, versiones digitales. Cine Colombia en estos momentos es la empresa líder del mercado a nivel nacional, con más del 30% de participación de espectadores.
Un mercado como Colombia, al año van 40 millones de personas a cines, lo que haría que al menos una persona al año vaya a cine. Un mercado como Estados Unidos tiene un promedio de que una persona visita 10 veces las salas de cine al año. Entonces pueden mirar la diferencia de mercado. Les voy a contar un poquito sobre el programa de cine Kinetoscopio del Colombo Americano. El programa nació con la revista hace 24 años, la revista cumple 25 años con el próximo año y nació con un cineclub que en ese entonces hacía el Colombo Americano. La revista nació paralelo al cineclub como con la idea de promocionar esas películas del cineclub. Y poco después, entonces 1 o 2 años después de la concepción de la revista, nacieron las salas de cine. En este momento, 25 años, 24 años después, tenemos 2 salas de cine, en el Colombo en la sede centro, donde proyectamos películas. Generalmente nuestras películas son independientes o cinearte, que nos caracteriza, pues somos pocas de las salas en Medellín presentan este tipo de películas y somos una de ellas. Y además de presentar películas de cine independiente o cinearte, presentamos también festivales y muestras de cine. También tenemos cineclubs, pues como nuestra cartelera no se limita solamente a cine, sino que también tenemos eventos que se relacionan con ello. Este año, por ejemplo, hemos tenido Eurocine, tuvimos la muestra de cine italiano, tuvimos muestra de cine español, tuvimos el Festival de Cine Francés. El objetivo de nuestras salas y también de la revista Kinetoscopio es la formación de públicos. Por eso constantemente estamos haciendo seminarios de cine, tenemos directores invitados que presentan su película y tenemos al final un conversatorio. También entonces todo el año tenemos cineclubes que son entrada libre, tenemos Green Movie que son películas seleccionadas como para despertar esa conciencia ambiental. Cierto cine que nos habla de cómo cuidar el planeta o el daño que le estamos haciendo al planeta, tiene varios ciclos y es durante todo el año. Y también tenemos Kinetoscopio Cine Club, que está siempre ligado al contenido de la revista. Por tradición el Colombo Americano siempre ha sido un espacio de lo que se conoce como cine independiente, que básicamente es tratar de traer películas, bien sea en el marco de festivales como programación regular, películas de otro corte, de otro tipo de narrativas, salirnos un poco de los esquemas comerciales de las películas de proyección en la ciudad, y por eso ese punto de referencia pues, ha permitido conocer otro tipo de actualidad, otro tipo de historias, de contextos culturales que llegan a través del cine. En el marco de festivales pues siempre estamos o con un país invitado, unas temáticas específicas, y en programación regular pues un poco a la vanguardia de lo que está sucediendo en la cartelera internacional fuera de ese gran esquema de Hollywood. Bueno, entonces la invitación es a que vengan al Colombo Americano, que conozcan nuestras salas de cine, que conozcan este tipo de cine que presentamos, que lean la revista Kinetoscopio. En kinetoscopio.com tenemos artículos que pueden consultar de forma gratuita. Ahí hay una sección de la revista y también pues está como la información de puntos de venta para todos aquellos que quieren no solamente conocer, pues ver cine, sino dar un pasito más en la apreciación y conocer un poquito más sobre el cine y formarse como espectadores más educados. Se acerquen a conocer las salas del Colombo, su programación, de igual manera la revista Kinetoscopio, la revista en este momento más antigua, la revista impresa cultural más antigua, especializada en crítica cinematográfica, donde van a encontrar una reflexión más profunda alrededor del cine. Entonces una invitación para conocer nuestros espacios. Bueno, y como acabamos de ver en esta nota, el cine no solo nos culturiza, sino que también nos divierte y se puede ver desde varios puntos de vista, como lo estamos hablando con nuestra invitada Adriana Mora. Bueno, ¿cómo les pareció la nota? Bacanísima. A mí me gustó mucho porque en realidad el cine ha aumentado su capacidad y vemos que, como decía en la nota, hay películas que nos culturizan acerca del cuidado del medio ambiente. Es, por ejemplo, algo que no muchas personas saben, que hay directores encargados de crear películas y de crear proyectos con propósitos ambientales. Eso para mí es una iniciativa muy grande. Bueno, sigamos con Adriana. Pregúntale, Dani. Adriana, en estos momentos, ¿cómo está el cine? ¿Cómo lo comparas con el cine de antes?
Yo mejor lo preguntaría, ¿cuál es la demanda del cine ahora? Yo creo que la gente sí ve cine, pero ve cine de otra manera. O sea, no es el cine convencional de las salas de cine. Yo creo que la gente sí consume cine, la gente sí ve las películas, pero las ve de otra manera, en otros tiempos, a veces acompañado, a veces solo, a veces en televisión, a veces partido, ve una película un rato, una noche, al otro rato la termina de ver. Unen las películas a otras experiencias de entretenimiento, me explico, pueden unir la película a un videojuego, a una serie de televisión. Creo que el cine está en proceso de reinvención y resignificación porque creo que los hábitos de consumo se han modificado lo suficiente como para que el cine como medio se tenga que resignificar a sí mismo. Sí. Adriana, ¿cuáles son los pioneros del cine antioqueño? ¿Qué personas, según su experiencia, se destacan en la realización de cine? Yo creo que muchos, que uno tendría que hablar que en Antioquia se ha tratado de hacer cine siempre y que uno encuentra fenómenos documentales muy importantes, que uno encuentra trabajos de ficción muy importantes y que siempre hemos hecho cosas y que en especial el comienzo de canales como Teleantioquia, el comienzo de canales como Telemedellín fueron muy importantes para el audiovisual en la ciudad y que Medellín siempre ha hecho cosas y que uno tendría que decir, por ejemplo, así como la ficción está un poco atrás a ciudades como Bogotá o Cali, fenómenos como el fenómeno documental en Medellín es un fenómeno muy vívido, donde hay muchos documentalistas y donde hay un fenómeno documental realmente muy interesante. Adriana, ya que tocas el tema de los documentalistas, ¿qué prima más? ¿Los documentales acá en Medellín o los, digamos así, las películas de ficción? Hoy por hoy se hace más documental y de mejor calidad. La ficción es más costosa, es más difícil, tenemos unas dificultades mayores de producción en ficción. En cambio, el fenómeno documental en Antioquia sí es muy interesante, sí hay unos documentalistas muy interesantes y sí hay una gente joven formándose en realización documental que hace que el documental hoy por hoy sea mucho más interesante que la ficción. En Medellín. Pero, por ejemplo, Adriana, cuando te dices que hay unas dificultades en cuanto a la ficción, en cuanto al rodaje de esta, ¿a qué te refieres? Pues es que no hay tantos directores de ficción. Como les decía ahora, creo que ha costado matar a Víctor y matarlo en el mejor de los sentidos, o sea, enfrentar una producción de manera seria, enfrentar una producción de manera sistemática, buscar una estética que esté alejada de la estética de Víctor, que Víctor la hace muy bien, pero no hay por qué repetirla siempre, tratar de, porque el cine de ficción es muy costoso. Yo tengo que formar una estructura que sea sistemática, que me permita rodar en serie. Necesito tener técnicos. En Medellín hay muy poquitos técnicos para hacer ficción. Estuvimos en el rodaje de Carlos César, de eso que llaman Amor, y el 80% de los técnicos eran de Cali o de Bogotá. Eso significa que eso te encarece la producción de una película mucho porque toda esa gente la tenés que hospedar, la tenés que alimentar. Si vos tenés un técnico aquí, el técnico aquí seguramente tiene casa y tiene comida y tiene mercado. Si te lo tenés que traer y hay que traerse el script, hay que traerse al director de foto, hay que traerse al director de sonido, hay que traerse al director de dirección, al asistente de dirección, o sea, al director de vestuario. Muchos de esos técnicos están en Bogotá o en Cali. Bueno. ¿Por qué crees que hay tan poquitos, lo que mencionabas ahorita, técnicos? Y gente que sea experta en el oficio. Yo creo que sí tiene que ver un poco con la formación. Creo que la Universidad del Valle, en el Valle, ha sido muy importante. Creo que en los años 70 sucede un fenómeno en Cali que es muy importante, que es Caliwood. Caliwood se vuelve un punto de referencia sobre el que se forman no solo los directores de los años 70, sino que sus directores a su vez se vuelven en formadores. Y Bogotá sí tiene la Escuela de Cine y Televisión. Y tiene, este país es muy centralista, realmente las grandes productoras de cine colombiano están en Bogotá.
Pero entonces no estamos hablando de falta de personas, sino que estamos hablando de falta de instituciones que formen... Yo creo que hay una estructura, que eso es lo que se está tratando de construir. El cine no se hace de entusiasmo solamente. El cine es una expresión muy costosa. Que una película colombiana, como veíamos en la nota, puede estar alrededor de los 2.500, 3.500, 3.800 millones de pesos. Eso no se hace de entusiasmo, se tiene que hacer con estructura. Y en Medellín esas estructuras se están consolidando porque en este momento son unas estructuras en ficción débiles. Bueno, yo tengo una pregunta. En el momento de rodar una película, en la preproducción, ¿qué tan factible es que el director o el personal consigan patrocinadores? El director no debiera hacer ningún esfuerzo de preproducción. El director debiera estar concentrado únicamente en la construcción del guión, en la elaboración de la estética, en el trabajo con los actores, en el trabajo intelectual, en el trabajo creativo, el trabajo de preproducción, de conseguir la plata, donde hay sistemas de producción bien estructurados, es un trabajo que le corresponde enteramente a la gente de producción. El director no tendría que estar bajo ninguna circunstancia consiguiéndose ni un peso. Adriana, tú mencionabas ahora que no solamente es uno tener como el entusiasmo para llegar a hacer cine. ¿Qué otros factores influyen para llegar a hacer cine? Supongamos la parte económica es muy importante, obviamente, demasiado, pero también como las ganas y el talento, que no todas las personas tienen como ese talento, como ese quiebrecito que decimos como los paisas, tiene el empuje y tiene... O sea, está... La berraquera. Sí. Ya, eso es lo primero, partir del deseo y del talento. Pero tratándose de cine, con eso no te alcanza. Tratándose del cine, y en especial, es posible que hace algunos años, 20, 30 años, se alcanzara con eso. El cine colombiano se ha profesionalizado mucho, muchísimo. Eso significa que hoy, con puro entusiasmo, no alcanza. Para una producción no alcanza. Con puro entusiasmo no alcanza. Hay que tener orden, hay que tener sistema, hay que tener el proyecto sistematizado. Eso no quiere decir que todas las películas que tengan que ser caras. Uno puede hacer una película muy barata, uno puede hacer una película muy barata. Pero para que esa película tenga éxito, para que esa película tenga difusión, con el solo entusiasmo no alcanza. Yo tengo una pregunta antes de que vamos a ver una nota que tenemos también especial para ustedes acerca de lo que me estaba hablando de la falta de instituciones y de la organización, no organización, sino de la falta de instituciones. ¿Cómo se educaban las personas antes para hacer cine? No, nunca nos hemos educado. La diferencia es que hoy con la ley de cine, el cine colombiano sí se ha profesionalizado mucho. O sea, el cine colombiano hoy es profesional, técnica, institucionalmente, un cine igual al cine, qué sé yo, al cine francés, al cine argentino, al cine brasilero. Evidentemente los franceses tienen una industria más sólida, pero digamos que una película colombiana técnica, de producción, en muchos aspectos es igual a una película internacional. Sí. Pero eso significa que también hay más responsabilidad detrás de un proyecto cinematográfico. Mientras más profesional el medio, más exigente el medio también. Bueno, y ahora sí vamos a ver la nota del perfil del guionista y director Carlos César Arbeláez. Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Nosotros los colombianos no vamos al cine porque pensamos que el cine colombiano son todas historias de prostitutas, de narcotraficantes, de la guerrilla, entonces qué pereza ir al cine colombiano, lo cual es absolutamente falso. Yo quería estudiar ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia. Había pasado pues esa carrera, pero hubo como unos problemas para comenzar. Mi ingreso a la universidad se demoró como año y medio, entonces en ese periodo, como no tenía nada que hacer, me inscribí a unos cursos de Luis Alberto Álvarez y ahí empecé a ver un curso que llamaba Las 100 mejores películas de la historia del cine. Y cuando nos pensé, ya llevaba un año en ese curso y empecé a ir al subterráneo. Después, me había dado cuenta que me había equivocado de carrera. Y empecé como empiezan pues muchos cineastas, que es viendo películas,
y de pronto un día uno dice, ve, ya he visto un montón de películas, qué bueno hacer esto, conocí unos amigos en la universidad y empezamos a hacer los primeros documentales por allá como en el 90, 91. No estudiamos cine y no comunicación porque en ese momento no había escuelas de cine y esa fue como nuestra escuela de cine. Entonces un día uno hacía dirección de fotografía, el otro documental hacía de sonidista, el otro asistencia de dirección y durante 3 o 4 años hicimos como una docena de documentales turnándonos los cargos y ahí aprendimos a hacer documental. En los colores tuve influencias de Kiarostami, por ejemplo, del cine iraní, como ese gusto por los objetos, por crear historias a través de los objetos o alrededor de los objetos. Tiene también influencias un poco de Louis Malle, algo de Truffaut. Por ejemplo, en mi nueva película, que es eso que llaman Amor, tiene sobre todo influencias como un poco de los hermanos Dardenne, de un cineasta polaco que se llama Krzysztof Kieślowski. El proceso de preproducción de mis obras es un poco largo y dispendioso porque al menos en estas 2 primeras películas he trabajado con actores no profesionales o lo que llaman aquí actores naturales. Y bueno, sin contar el guión, por ejemplo, el guión de Los colores de la montaña tuvo 17 versiones, fue un proyecto que se demoró demasiado. Empecé como en el 2002 y solo lo rodé en el 2009. Y eso que llaman Amor ya llevamos 3 años, estamos pues ya a punto de terminar la película. Y luego el proceso de preproducción propiamente dicho, que es ya búsqueda de locaciones y actores, que nos demoramos en Los colores 2 o 3 años, en esta última película nos demoramos como 1 año y medio, sobre todo en la búsqueda de actores, porque para mí son como 3 cosas muy fundamentales para que una película no se pierda, para que una película no pierda el espíritu. Y es el guión, el casting y luego el montaje. Es que con los actores naturales es mejor, hay que trabajar de una manera distinta que con un actor profesional. Si tú le das un guión a un actor natural, empieza a aprendérselo por las noches o del miedo, y eso hubiera sido un error, así que más bien empezamos todo con juegos. En general, el reto de cualquier cineasta es conseguir el dinero, lo primero, conseguir el dinero para hacer la película. Tú sabes que no hay prácticamente ninguna cinematografía en el mundo, no puede subsistir sin la ayuda del Estado. Si el Estado no da dinero para hacer cine, es imposible. Estoy terminando ahora mi segundo largometraje, que yo creo que estará listo para principios de diciembre. Tocará pues el otro año intentar ponerlo en un festival y luego estrenarlo. Y bueno, tengo otro proyecto ahora que se llama Los ojos de la paloma, que estoy tratando ya de moverlo como proyecto. Ya ganó un premio de la alcaldía a escritura de guión. Es importante la soledad, como decía Tarkovsky. Los jóvenes de ahora les da mucho miedo estar solos o no les gusta la soledad. Y hay que estar solo también para crear, ¿no? Para escribir, para dedicarse a lo que uno quiere hacer. Me tengo que ir. Adiós, Bueno, ahí estuvimos viendo la nota. Yo creo que con esto nos queda más que claro cómo se hace, cómo es la realización y la producción del guionista antioqueño Carlos César Arbeláez. Lastimosamente, Daniela y Adriana, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo personalmente quiero hacer otra pregunta. Adriana, ¿qué cree usted que le hace falta al cine en este momento, al cine antioqueño pues, y de Medellín? Yo creo que le hace falta estructura, creo que todas las universidades están en pos de tener una participación mayor en la formación de la gente que quiere hacer cine, porque seguro que el talento y el entusiasmo sí lo hay. Todas las facultades y todas las universidades importantes en la ciudad tienen en mente programas vinculados con el fenómeno cinematográfico. Eso necesariamente tarde o temprano tendrá que
reventar en producción y en mejoras, y creo que sigan creciendo las productoras, que siga habiendo películas. Creo que esa es la forma de construir la estructura que el cine necesita. Es importante. Adriana, te pregunto, ¿de qué forma los espectadores le aportan al cine? Es fundamental, porque los espectadores son los que culminan la cadena. Nadie hace una película para que lo vea la tía. Todo el mundo hace una película para que lo vean, para que esa película permita una distribución y una retribución económica. Si yo invertí un dinero, espero que alguien me vea. Claro. Creo que lo que más necesita hoy el cine colombiano, y ahí cabe el antioqueño, es una reconexión con su público. Reconexión con su público. ¿Pero a qué se refiere? Que el público vaya a ver cine colombiano. Es urgente. Bueno, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Michael, estoy como siempre acompañándome también. Y a ustedes, los televidentes, los esperamos mañana a las 4 de la tarde con otro tema muy interesante. Claro que sí. Hasta mañana. Chao, chao.